tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Bien, la crisis de representación política era el título de una columna que escribió el licenciado Horacio Silva, una reflexión que publicamos en nuestras redes igualmente y que, bueno, intentamos abordar en esta charla a la que lo hemos invitado. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien. Estoy muy bien. Muchas gracias por acercarte hasta aquí. No, por nada. A ver, ¿por dónde empezamos? Vos sos muy claro en cuanto a una descripción, ¿no? del conceptual de distintas posiciones y pasás a lo que es el momento actual, las miradas diferentes y cómo a veces nos ponemos en situaciones extremas y ahí se acabó todo. Si querés empezamos. Yo una vez te mandé una invitación porque iba a dar una jornada de las organizaciones complejas y escenarios de incertidumbre. Hace un tiempo, es un tema que a mí me preocupa, ¿no? Es decir, en estos contextos actuales, ¿qué está pasando con las organizaciones? ¿Qué pasa con las instituciones? De hecho, la política es una institución. ¿Qué pasa con los vínculos? ¿Qué pasa con las parejas? ¿Qué pasa con la familia? Estos cambios que se venían generando de un proceso acelerado, así de geométricos, que se fueron generando a partir de 2010, 2015 y demás, cada vez son más profundos. Y ahora se acentuaron fundamentalmente después de la pandemia. Yo te explico un ejemplo para que se entienda de dónde estoy partiendo. Cuando trabajé esta capacitación, yo hablaba de que la cuarta revolución industrial que está presente va a cambiar la subjetividad de las personas, ¿no? Y les hablaba de la impresora 3D. Tenía que llevar un dibujito para que la gente entienda que era una impresora 3D. Después de la pandemia no es necesario, porque todas las escuelas secundarias empezaron a imprimir. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Cómo lo tecnológico va avanzando y va cambiando nuestra subjetividad, nuestra forma de percibir, nuestra forma de ver la realidad. Es decir, no solo que cambia el trabajo, no solo que queda gente afuera a nivel mundial por este tema, sino que cambia la forma de percibir la realidad. En toda revolución tecnológica hubo cambio de subjetividad, en la Revolución Francesa, en la Revolución Inglesa, en la época de Roma, ¿no? Siempre hay cambios. Estos son cambios acelerados. Entonces, cuando decimos vamos a volver a lo que éramos, es imposible. En todo nivel. En lo industrial, en lo productivo, en lo subjetivo, en lo familiar, en lo vincular y en lo político. Vos tuviste que cambiar. Estás divertido ahora. Te veo a la mañana, ¿qué haces? Bueno, es decir, el que no cambia se extingue en esta realidad social que estamos viviendo. Y te tuviste que adecuar. Sí. Pero hay chicos que nacieron en este contexto. Claro. Si es la generación Z, nació en este contexto, ¿no? Hay chicos que nacieron con el celular bajo el brazo, ¿no? Hay una generación, la del millennium, que decimos ahora, que es la generación de 30 y pico de años y demás, que tiene otras características, pero es distinta a la del millennium y muy distinta a las nuestras. Yo si tenía un trabajo, tenía que estar en el trabajo para mí el trabajo era el ordenador, y sigue siendo el ordenador, y si no tengo trabajo me angustio. Mi generación le pasaba eso. Los pibes más jóvenes no, tienen otra concepción. Es decir, pueden trabajar un tiempo y viajar o hacer otras cosas y después, porque tienen otras características. Entonces nosotros los adultos, que como dicen mis hijos, somos los responsables de todo lo que pasa en el mundo, es decir, nosotros los adultos tenemos que dar cuenta de estos cambios que tenemos que estar adaptados. Tenemos que desconstruirnos. Cuando vino el control remoto cambió el vínculo familiar. No salías más afuera, no ibas a comer afuera, comprabas pochoclo, bueno, y apareció el poder del manejar el control remoto. Lo mismo pasó con la videocasetera, ya no salías tanto. Bueno, hoy por hoy vivimos en una sociedad digital y todo se maneja a nivel digital. Vos fíjate, pongo un ejemplo nada más. Poca gente miró en principio lo que había ocurrido con el Consejo Deliberante. Una vez que empezó a trascender, todo el mundo lo miró. Y ahí ves imagen visual, ahí ves visualmente, si lo que descodifica es que se vive en un mundo determinado, en un mundo con ciertas características. ¿Ese mundo se refleja con lo que es afuera o solamente es un mundo cerrado que no tiene que ver con lo que le pasa a la gente en el exterior? Y la gente que lo mira de afuera y los pibes jóvenes que se manejan de ese lugar, lo ven. Lo ven, entonces a mí ahí hay algo que me preocupa. Me preocupa que tengo hijos adolescentes, me preocupa porque tengo alumnos que ingresan en Merlo en primer año y demás.
cómo estos pibes están cuestionando el sentido, no tienen futuro, se preocupan, es decir, y además descreen. Y yo me pongo a preguntar, yo tengo una ideología determinada, y también yo me pregunto, ¿por qué descreen? ¿Por qué descreen del futuro? ¿Por qué votan a Milei? No lo votan únicamente por una cuestión ideológica, sino porque es transgresor. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué crees en Navarro? Bueno, vos conocés Navarro. Casi 200 votos de la izquierda troquista. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, pasa que de pronto las representaciones políticas están en crisis, las miradas y las formas de hacer política están en crisis, aparecen personas que parecen que son personas jóvenes y demás, nuevos políticos, pero con prácticas, no sé, de hace 30, 40 años, que ya no funcionan más. ¿Se entiende? Sí. Entonces ahí aparece el problema. Entonces a mí me preocupa eso, que de pronto tenemos grandes discursos, y los pibes hacen otra cosa, y no estamos trabajando hacia los pibes, y no nos estamos desconstruyendo, y generamos, aceleramos este vacío que se acrecentó mucho más con la pandemia. Yo soy un convencido que la pandemia nos cambió la subjetividad. Hoy no lo vamos a ver, lo vamos a ver no sé, dentro de un tiempo, pero algo produjo esta pandemia que nos cambió la subjetividad. Valoramos otras cosas, pensamos otras cosas. La empresa que más vendió cosas es la de pintura. La gente pinta su casa, ¿viste? Ha cambiado los vínculos, mucha gente se separa, mucha gente se vuelve, ¿se entiende? Ha cambiado los vínculos. ¿Por qué? Porque y esto es un poco teórico, pero Robinson Crusoe no existe, yo existo en la medida que existe un otro, y voy conformando mi forma de pensar, mi subjetividad y demás en base a los otros. Y en ese contexto tengo mi forma de pensar. Por eso yo discuto que no hay verdades absolutas, hay miradas. Cada uno construye mirada en base a sus vínculos, a sus sugerencias, a sus costumbres, a sus prácticas, a lo que vivió. Claro, y el pedido desesperado es a los adultos. Deconstruyámonos y veamos ese lugar, bajemos ese lugar. Pero les cuesta, nos cuesta. Primero porque no logramos ver la problemática. Segundo, que no podemos ver la aceleración constante. Tercero, que nos cuesta desconstruirnos, porque todos resistimos al cambio. Todos. A nosotros nos cuesta salir del ámbito de seguridad, de la esfera de seguridad, de la comodidad. ¿Viste? Ante el cambio, o hacemos como cuando hay un accidente. O vamos a ayudar, o nos quedamos paralizados, o huimos. Y muchas veces ante el cambio huimos. Pero pasa en las cuestiones macros y en las micros. ¿Y por qué no te separás y te pega? ¿Y por qué es tan bueno? Y con la infancia que tuvo. ¿Se entiende? Desde lo micro y desde lo macro tenemos resistencia al cambio. Y la política está en una etapa de transición. Hay crisis de los partidos nacionales, macros. Eso se dio en toda América. Hay crisis de representación. Antes había lealtades, hoy no hay lealtades. Pero lealtades a todo nivel. Vos tomabas coca y tomabas coca, era de for y era de for. Ahora ha cambiado en el mundo el tema de las lealtades. No es algo de Argentina. Si yo estuve analizando bastante en España, también suceden estas cuestiones. Cambio de lealtades, no hay más lealtades. No hay lealtad a un partido, sino a una persona. La persona se va a otro partido y la siguen a esa persona. No es un problema. No se puede traspasar el voto ni que te sigan porque vos se lo delegaste a otra persona. No estamos en la época de Perón, en la época de Frondizi, que llamaban a votar en blanco y mi madre iba a votar en blanco. No, eso no existe más. Entonces no se comprende. Y si no se comprende, no se entiende. Y si no se entiende, no se puede desarrollar. Entonces después nos quedamos asombrados, porque yo escuché, ¿cómo los jóvenes no nos acompañan? Y no te acompañan. Ni a vos ni a otros, no te acompañan. ¿Por qué? Y porque han pasado una serie de cosas en las cuales yo militaba fundamentalmente cuando era joven, porque tenía una idealidad, tenía una utopía, había un futuro, malo o bueno, había un futuro. Hoy, ¿qué futuro tienen los pibes? Entonces fueron creyendo en dos modelos. La crisis de 2001 implicó esto: el macrismo por un lado y el kirchnerismo por el otro. Y en alguna mayor o menor medida, ambos están llegando a su techo. Producto del 2001, La crisis del 2001 trajo por un lado un grupo, por otro lado, y bueno, en diferentes momentos están llegando a su techo. Uno porque hay un techo económico y demás y no se puede hacer distribución y demás. Bueno, podemos charlarlo en otro momento, pero en esto, es decir, el que creía, el que se apoyaba, ¿viste? Bueno,
Es decir, es un tema para analizar. Entonces eso a mí me preocupaba bastante, el tema de la representación política, me preocupaba bastante el tema de en el Consejo de lo que viene, porque lo que viene son, yo creo en la política como cambio, como posibilidad de cambio social. Yo creo que no existe otra cosa que no sea la política en este contexto, si no caemos en regímenes autoritarios. Ahora, la política como construcción de abajo hacia arriba. La política como construcción de lazos y de lealtades, no la política de tipos paracaidistas que vienen, ¿no? Y es el momento para eso, para que aparezcan tipos como Bolsonaro, tipos como Trump, tipos como el del Partido Comunista en Chile o el otro que vive en Estados Unidos y sacó 18% de los votos. Hoy surge ese, con el discurso apolítico, ¿viste? Que yo soy bueno y la política es mala y demás, aparezco. Y la gente como descrece sigue apoyando. Entonces ahí me preocupó, ojo con construir un monstruo, porque de pronto hay algunos monstruitos que los podés manejar, pero hay monstruos grandes que tienen patológicamente necesidad de poder, necesidad de construir poder, necesidad de... y tienen esos manejos seductores, y además las profesiones que tienen generan cierto tipo de lealtades. Entonces tengan cuidado, chicos, no se crean que en Juan o Pedro van a poder controlar a eso que está a esas cosas que están surgiendo. Eso les quise decir, ¿no? Es decir, que bajemos un poco, que no seamos tan autosuficientes y pensar que vamos a controlar a la gente. Porque la gente tiene cierto manejo y ciertas creencias. Eso me molestó, entonces. Eso me molestó por un lado, eso me molestó por el otro. Vengo preocupado por el tema de los pibes, fundamentalmente el tema de los pibes, ¿viste? Y estoy aburrido, entonces escribo. Miro los árboles en casa, ¿viste? Entonces escribo. Pero escribo un montón de cosas, pero no todas las subo, ¿viste? Bueno, pero muy interesante porque esto va un paso en profundidad de las cosas, ¿no? Claro, porque va más allá de lo cotidiano. Claro. Es decir, volvemos a pensar, a ver, llevemos. ¿El fin justifica los medios o el fin no justifica los medios? Claro. Cosa de la iglesia, de nuestras escuelas y demás. Acá está bien. Si el fin justifica los medios, bueno, hagamos lo que sea. Y si el fin no justifica los medios, manejémonos con principios, ¿no? Entonces, si lo planteás de ahí, no entras en la discusión, me dijo, esto no me dijo, me levantó la mano, no me levantó la mano. Profundizás desde otro lugar. Y lo que hay que discutir acá es, por un lado, si el fin o no justifica los medios, y si las cosas que se hicieron no es pan para hoy y hambre para mañana. Porque a veces hay un problema de diagnóstico, y si vos tenés un problema de diagnóstico, tenés un problema después para actuar. ¿Estas cosas sirven o no sirven? Lo que generás ahora, en el mañana te va a volver en contra o te va a servir. ¿Se entiende? Y yo creo que en la política también hay que repensar, reconstruir y pensarse de algún lugar determinado. Yo creo en las utopías, no hay momentos, no es el momento para utopías y hay que hacer las cosas, articular y sumar esfuerzos y tratar de ver qué cosas en común podemos llegar a tener. ¿Qué cosas en común podemos? Y dejarnos de los prejuicios y de las chicanas y ver de qué cosas, porque estamos en situación, nos caemos al precipicio. Bueno, ¿qué hacemos ante esto? ¿Qué hacemos? Solo no podemos, ni A ni B. Vos sabés que yo soy kirchnerista, bueno, sí. Pero acá estoy hablando como cientista social, ¿no? Es decir, bueno, solo no se puede, bueno, hay que hacer algo con esta realidad. Más que kirchnerista, soy setentista, ya te dije. Ajá, sí, ya vengo de allá yo. Sí. Pero muy interesante porque eso nos permite no quedarnos encerrados y atrapados por la cotidianidad, por lo de ahora, por lo de este momento, por lo que pasa ahora, por lo que me dijiste, por lo que te dijo, porque me pegaste, porque no sirve, porque de pronto el que lo mira de afuera, porque si antes, es lo mismo que pasó en el fútbol el otro día. Igual. A ver, yo veo de la casa, lo odio. Yo soy del Boy, de la casa, nos bombeó toda la vida, ¿viste? Bueno, y acá aparece por los medios de comunicación, ves que el penal no fue y todo el mundo salta y demás. ¿Por qué? Porque hay una pantalla, porque se ve. Lo mismo pasa con lo político. Hubiese pasado desapercibido si no se hubiese visto después a través de las redes. Y ahí ves los rasgos, los silencios, cómo se habla, cómo no, ¿viste? Ahí ves todo, y los vemos todo.
Y podemos tranquilamente sacar conclusiones de lo que estamos observando. Yo sigo insistiendo hace mucho tiempo, y no me hacen caso, pero digo, no sirve de nada salir a repartir boletas. Sirve para fortalecer el grupo, para que el grupo vaya y trabaje y vaya juntos y demás. Pero no captás ningún voto. Los que sirve para que corten en tu casa te van a cortar. Porque estamos en otra realidad, en otra subjetividad. Entonces el adulto se debe de construir. El adulto papá, yo, el adulto político, el adulto religioso, el adulto que maneja... Tenemos que desconstruirnos. La aceleración es geométrica, el cambio es no se puede parar y cada vez las cosas van a cambiar más fuerte. Te cuento algo que leí el otro día que me asombró. Los chinos ya están trabajando en aulas virtuales, se ponen estas cuestiones que hacen los chicos para jugar, y pueden dar clases sintiendo que están dentro del espacio del aula. Vos decís, uy, esto no va a llegar. Todo y después llega. salen y van a tomar café en un ámbito que es un lugar para conversar. Bueno, es decir, y nosotros seguimos, mi mujer me se va a enojar, ¿no? Pero nosotros seguimos viviendo en escuela del siglo XIX, con docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Entonces, bueno, es un cambio estructural que hay que generar, que tiene que ver no únicamente con lo económico, sino tiene que ver con lo social, con lo ideológico, con lo político y con puntos de vista que, no sé. Hay mucho por hacer. No, hay mucho para hacer y para pensar. Yo creo que es un momento de sentarse a reflexionar. Uno puede estar trabajando lo cotidiano, pero tiene que haber grupos y demás, hasta los mismos ámbitos políticos, institucionales, sentarse a pensar, sentarse a cuestionar, sentarse a ver hacia dónde vamos. Acá se habla mucho de planificación estratégica, y bueno, ¿hace cuánto venimos hablando? En los colectivos hablamos, voy yo hace cuánto. Sí. 20 años, 30 años. Hablamos de planificación estratégica en el 136. Alguien dice, ¿por qué le preocupa a Milei y no le preocupa a Máximo? Me preocupa, a mí no me preocupa Milei. Milei tiene un punto, termina, ¿no? Ahí. Es decir, Milei lo que tiene de interesante para analizar es cómo los pibes se enganchan sin ser de derecha con un discurso anarquista antisistema. Yo conozco mucha gente en Capital, conocido, que votaron a Milei. Y acá hicieron lo mismo votando a Esper, que no es lo mismo. Máximo es otra cosa, Máximo está ahí. Es decir, hoy por hoy los pibes no votan a Máximo. Claro. Es decir, los chicos de la liberación de los años del 2000 y pico y demás, hoy no han votado a Máximo. Sí, los militantes más tradicionales. Yo hablo de futuro. Futuro no es Máximo, el futuro es los cambios que se van generando a nivel generacional, a nivel de posturas, a nivel de creencias y a nivel de sentido. Hay un problema de sentido, me parece a mí. Bueno, muchas gracias. Estábamos trabajando con el equipo de producción para que el año que viene podamos tener espacios de debate a partir de algunas líneas que nos has tirado en varias oportunidades, así que me parece que va a ser importante. Y no solo debate, Alfredo, espacios para reflexionar sobre... A ver, dice que la sociología es una ciencia que genera miedo porque levanta el velo de lo natural. Bueno, generarnos preguntas. Es decir, generar preguntas, está bueno preguntar, generar preguntas desde lo cotidiano, desde la vida cotidiana, desde las prácticas cotidianas. El debate justamente provoca que nos encerremos en cada una de nuestras posiciones para ganar el debate y... No es un problema de ganar o no debate, sino de generar preguntas. Sí. Vos no generás preguntas y el otro lo puede... Son los programas que yo escucho a la noche en la radio, ¿viste? Que vos generás preguntas sobre cuestiones vinculadas a lo cotidiano. Esto de las tramas vinculares, esto del futuro de los adolescentes, esto del medio ambiente, esto de cómo militan los pibes hoy por hoy el medio ambiente y no militan tanto otras cuestiones que militaban otras generaciones. Esto de los vínculos. ¿Qué pasa con los vínculos? ¿Qué pasa con los vínculos? ¿Qué pasa con esta sociedad tecnológica que de pronto viven personas muchos años, vegetan, pero la calidad de vida no es la adecuada? Entonces tenemos un montón de abuelos enfermos que siguen, viviendo entre comillas. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué proyecto tienen los pibes? Antes la gente se casaba, 30 años, moría, le agarraba la fiebre amarilla o la fiebre negra y
Hoy por hoy te casás y apostarás a la pareja 30, 40, 50 años, pero tenés que reconvertirla. Tenés que reconvertirla todos los días. Y esto también tiene que ver con los cambios. ¿Cómo haces para perdurar tanto tiempo si no vas regando el vínculo y no vas trabajando cotidianamente? Anoche me enganché con la serie de Suárez. Pero ¿cómo te engancho? Yo me engancho mucho con lo psicológico, ¿no? Es decir, ¿cómo vas reconvirtiendo algo? Porque antes vos te casabas para toda la vida, ¿viste? Matabas hormigas a cierta edad, tejías mañanitas, jugabas con los chicos y demás. ¿Viste? Y llegaba una edad y ya estaba. Hoy por hoy no. Hoy por hoy a los 40, 45 años una mujer, qué sé yo, se dio cuenta que ya crecieron los adolescentes y quiere vivir. Y todo el contexto le plantea que quiere vivir. Y se están por separar y las amigas le hacen una fiesta en el Holden. Bueno, algo ha cambiado en esta subjetividad. ¿O no? No sé, vos... Creo que tiene que ver. Entonces trabajar eso, ¿no? Despertar conciencia de algún lugar, es decir, generar preguntas y que después la gente responda lo que quiera. Bueno, no hablo más. Muchas gracias por tu visita. Dale, un gusto. Esta es tu casa. Dale, un abrazo. Horacio Silva estuvo con nosotros, muy, muy interesante. Ay, Claudia, ¿qué te pasa? ¿Te gustó, Ya vengo tomando nota para comentar. Viene tomando nota para comentar. Llegó Claudia, ¿cómo le va, Claudia? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, nos alegra mucho. Las 11:14. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio.